Gente linda, gente bella, gente amada de La Esquina Podcast, sean todos y todas y todes bienvenidos a este nuevo episodio 31 de La Esquina Podcast. Un episodio que estuvo brutal, un episodio que de verdad eh, fue muy gratificante para mí poder conversar con esta mujer, una mujer con ideas claras, que trabaja por el país, una mujer echada para adelante y que con toda su vida, de su historia, de cómo empezó en la política, de todo lo que está haciendo porque el país cambie y que haya nuevos líderes y nuevos conceptos e ideas para nuestro amado y hermoso país, Colombia. Antes de empezar con la entrevista, quiero darle gracias a todas esas personas que se están suscribiendo y además que activan la campanita en YouTube. Es muy fácil, abajo hay un botón rojo, van, se suscriben, activan la campanita, también pueden comentar, también pueden darle like y compartir con todos sus amigos para que esto cada día crezca más como lo estamos haciendo. Muchísimas gracias. También gracias a estas personas que les prefieren el audio y lo están consumiendo por las diferentes plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y ahora estamos en Amazon Music. Ahí pueden también ir, buscar La Esquina Podcast y si tienes Amazon Music, disfrutar de este maravilloso, hermoso, único e irrepetible podcast. Y por último, pero no menos importante, la gente de mi Patreon. Aquí les dejo el enlace, patreon.com/La Esquina Podcast. Si quieres ayudarme, si quieres contribuir con una suma, que es muy pequeña, en el plan que da adelantos de los capítulos y imágenes exclusivas antes de que salgan en YouTube y en Spotify y en otras plataformas. No siendo más, aquí los dejo con Mafe Carrascal, invitada de lujo, gran conversación. Espero que la disfruten, compartan, recuerden que pueden compartir. También estamos en Facebook, en Instagram, como La Esquina Podcast y mis redes sociales aparecen ahora en pantalla. Nuevamente, gracias. Cuídense mucho, pórtense bien y nos pillamos. Bueno, creo que es una de las entrevistas que toda Colombia y Latinoamérica Unida estaba esperando. No ha sido fácil, es una mujer muy ocupada, con bastantes cosas que hacer, pero bueno, se dio, aquí está. Y quiero presentar, porque para mí es un honor y un placer tener a esta mujer que es muy admirable. La sigo desde hace un tiempo y bueno, ustedes ya la ven aquí en pantalla y les voy a dar la bienvenida con un aplauso que suena ahora mismo a la gran Mafe Carrascal. Hola Mafe, ¿cómo estás? Hola Andy, gracias por fin. No sé cuánto tiempo llevamos esperando este momento, pero bueno, aquí estamos. Qué alegría saludarte, qué alegría que pues en medio de todas estas dificultades que hemos padecido, tengamos estos medios para comunicarnos, ¿no? Y para hacer la distancia más cortica. Así es, estamos a unos 7.500 kilómetros de distancia, pero la tecnología hace que estos espacios surjan, que podamos hablar aquí, podamos conversar. Total. Y de hecho, para eso está de la esquina, para que personajes tan interesantes como tú puedan pasar por aquí y que la gente que te ve de pronto en redes sociales y no sabe esos detalles que se escapan en el tintero porque eres una persona bastante activa a nivel político, pero quizás humana, de la parte humana, la gente se le escapa, conozcan un poco más de ti y pues los que se sienten identificados sigan estando identificados contigo. Y bueno, hoy vamos a charlar un poco de todo un poco de tu vida, de tus proyectos y de todo. ¿Cómo va todo entonces? Cuéntame tú. Ujú. ¿Cómo vas ¿Qué tú? te cuento? No sé, ¿cómo vas tú estos días ¿Cómo? que ha estado tan ajetreado el Estos país? días. Bueno, en estos días, ¿cómo voy? Bueno, yo creo que todos y todas de alguna manera vemos cómo afectada un poco nuestra salud mental, ¿no? Lo que está pasando y los niveles de violencias, porque son muchas violencias de alguna manera, sí nos tocan de algún modo a todos y a todas, como te decía. Entonces, pues en estos días tratando de cuidar un poco eso en medio de toda esta convulsión, en medio de gestiones, de verde, con él hacemos equipo político y nosotros hemos venido trabajando abuso policial desde hace mucho rato. Mira que por cierto traje mi camiseta, esta camiseta es Gracias. nueva, sobre los 14 muertos, los 14 asesinados y los heridos entre el 9 y el 10 de septiembre aquí en Bogotá.
y nosotros venimos trabajando esto fuertemente, entonces todos estos casos que suceden alrededor, ni siquiera en Bogotá nada más, sino en todo el país, nosotros los hemos venido trabajando ya hace años y acabamos de erradicar un proyecto de ley justamente para erradicar el abuso policial. Entonces ha sido mucho trabajo todo el tiempo. Además, yo fundé, pues yo creé y hago parte de El País Primero, que es una corporación y un grupo de activistas que promovemos causas, y obviamente todas estas causas en defensa de los derechos humanos nos mueven y nos ponen mucho trabajo, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí te la dejo Imagínate, mientras se va desarrollando. haces de todo un poco. Sí, vamos a hacer como ese repaso de tu vida porque aquí tengo una información, como siempre digo, los más de 200 personas que trabajan conmigo en producción buscan información de nuestros invitados y aquí hemos encontrado varias cositas tuyas. Eres una activista política, te puedes definir así, ¿cierto? Como activista, dices, Sí, exacto, se corta un poquito. Como activista. exacto, sí. Sí, claro, por supuesto. Yo considero que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos diferentes roles. Claramente los derechos, ejercer los derechos y los deberes que la Constitución nos da, pues es uno de los roles que deberíamos todos claramente asumir con responsabilidad y con mucha entereza. Luego estamos los activistas, que somos quienes, como ciudadanos y ciudadanas que ejercemos nuestros derechos, también de alguna manera empleamos tiempo, recursos de todo tipo, ¿no? Tanto tiempo como recursos propios, porque muchas veces el activismo así es que se mantiene, así es que se sostiene, y ganas y esfuerzos y creatividad, y hacemos redes sociales, redes de apoyo para promover y defender causas sociales, causas políticas, ambientales, en defensa de los derechos humanos, por la paz, anticorrupción. Esos son más o menos los temas en los que yo me muevo. Y lo que buscamos los activistas, uno, es incomodar los poderes de alguna manera o lo establecido en el sistema. Y lo segundo, porque queremos una transformación, un cambio. Y lo segundo es que queremos incidir en la toma de las decisiones. A eso nos dedicamos los activistas. Entonces, eso es lo que yo me considero. Yo empleo gran parte de mi tiempo, de mis recursos de todo tipo, y mis ganas y mi lucha y mi convicción por las causas sociales y políticas. Como decías tú, todos somos seres políticos, solo por el hecho de ser ciudadanos. ¿Cómo tomas tú desde tu postura de activista estas personas que tú ves por la calle y como que les da igual el país, como que no se meten en política y están viendo casos como lo que está pasando ahora? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que esa es una posición que le conviene mucho a las élites de este país, a las élites que han mantenido como el poder en sus manos y que les interesa, tienen unos intereses económicos. Claramente que esa postura de la ciudadanía les interesa, pero además la han alimentado, Andy. De alguna manera, eh, los ciudadanos y las ciudadanas de a pie creen que la política es lo que está mal, ¿no? Porque les han metido en la cabeza que eso es así y que la política solamente le corresponde a unos grupos pequeños de la sociedad y que esos grupos son corruptos y que la política es corrupta, cuando en realidad son las personas que lo ejercen y que lo han venido ejerciendo en este país durante 200 años, lo que llevamos como república, y que han sido las mismas familias, los mismos intereses, y no es la política lo que está mal. Yo creo que hay que resignificar el valor de lo político. Lo político es todo, lo político es esto que tú y yo estamos haciendo aquí hablando, lo político es lo que hacemos en nuestra casa con nuestros padres, nuestros hijos, nuestras parejas, cuando organizamos las reglas de la casa, ¿no? Lo que hacemos en el edificio, si vivimos en un edificio, en el barrio, sí, y se va ampliando y se va ampliando, y la política entonces viene siendo todo lo que hacemos como seres humanos. Entonces, a los políticos sí que les interesa que nosotros le tengamos asco al ejercicio de la política formal, ¿no? A entrar a las instituciones, a lanzarnos a cargos de elección popular, porque a ellos les interesa que todo el poder les quede a ellos nada más en las manos. Entonces, yo, para resumirte, lo veo con preocupación lo que me dices, que haya personas que no, pero es que hay una razón de ser, ¿sí? Hay una razón de ser, y es que a la gente de a pie, a la clase media, sobre todo a la clase media trabajadora, la tienen envuelta día a día en una cantidad de circunstancias que no les permiten pensar en nada más, ¿sabes? Porque hay una precarización laboral,
hay malos sistemas de transporte, donde la gente llega después de trabajar horas y horas por sueldos paupérrimos a subirse, por ejemplo, aquí en el caso de Bogotá, a un Transmilenio carísimo y con una calidad del servicio pésima. Y duran 2, 3 horas en los trancones de Bogotá y luego llegan a la casa a tener que lidiar con las tareas de los hijos, con los problemas del hogar, ¿no? Y ahí es donde se ve tanta violencia intrafamiliar, incluso porque hay problemas de salud mental. La gente acá tiene que lidiar con mucha ansiedad, con mucho estrés, ¿no? Entonces, creo que son problemas sociales y estructurales mucho más complejos, donde es un país donde no hay oportunidades, donde lo básico no está garantizado, lo que es la salud, la educación, por ejemplo. Entonces, la gente vive esclavizada trabajando horas y horas. Los que pueden trabajar con un salario medianamente decente son muy pocos, muy pocos. Entonces, si la gente está pensando en el día a día, en pagar las facturas, pagar el colegio, pagar la EPS, pues claramente no tiene tiempo para involucrarse y ejercer sus deberes y derechos ciudadanos como debería. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que una de la base fundamental de una sociedad y de un gobierno debería ser la educación, o mejor dicho, los derechos fundamentales, que entre eso está la educación, pero un pueblo que no piensa es el mismo pueblo que vota por los que le dan un tamal o 50.000 pesos. Bueno, Así es. ese amor por la política o por este activismo viene desde muy pequeña, creo que viene desde casa. Aquí dice que tu papá era sindicalista y participó en el paro oriental de 1987. ¿Estoy en lo cierto? Sí, Ok, sí, así es. Dime. dale, tranquila, dile, dale. No, sí, digamos como el gusto por la política, yo considero que es como en mí, es una confluencia de muchas circunstancias, ¿no? La primera y la principal, claro está, lo que yo veía en mi casa y las conversaciones cuando nos sentábamos a comer y digamos, como el interés por estar pensando en la coyuntura, en qué está pasando, en analizarlo. Y eso también confluía con otros temas, ¿no? Y los temas que se hablaban en mi casa eran como, pues lo que te digo, como la actualidad nacional e internacional, siempre mucho las dos cosas. Yo le digo a mi papá que él es como que yo tengo el título de internacionalista, pero él también, él también es Claro, internacionalista. claro. Luego de fútbol, Ok. se hablaba mucho de fútbol, se hablaba de filosofía, se hablaba como de esas cosas, ¿no? Y de música, se hablaba mucho de música y de folclore, de muchas de esas cosas. Mi papá es un gran coleccionista de música, o sea, tiene impresionante las cosas que tiene de música. Y luego está lo que pasaba en el colegio. En mi colegio tuve la fortuna, en un colegio femenino, estudié con niñas con las cuales ya son mujeres, pero con las cuales formé un vínculo muy interesante y tenemos valores muy similares, aunque estudiamos cosas al final completamente diferentes, seguimos siendo amigas más de 20 años de amistad. Y además, mis profesores y profesoras tenían un sentido social impresionante, eran profesores extraordinarios, pero sobre todo yo siempre hablo de Nirma Rojas, de Néstor Vera, o sea, tuve unos profesores que además me formaron en filosofía mucho, digamos, como Okay. en lógica aristotélica, y yo creo que eso forma el criterio y forma la argumentación muy bien. Hacíamos muchos ensayos, muchas exposiciones, mucho arte mezclado con, por ejemplo, te voy a decir una cosa que yo no lo he hablado nunca en público, Dime, dale, dale. pero mucha gente alrededor sí lo sabe, pues son bobadas, ¿no? Como, no sé, le mezclábamos poesía a la física. Entonces, Okay. cuando se cayeron las Torres Gemelas, hicimos un poema para explicar cómo físicamente se habían caído. Yo creo que todo eso te va generando una cantidad de cosas, te va formando en muchos temas, ¿no? Y como te decía, mucho sentido social, mucha coyuntura. A mí me ponían, nosotros aprendimos historia de las guerrillas y aprendimos una cantidad de temas que en verdad no las veían los colegios pares y los amigos, no sé, de otros colegios, amigos y amigas. Entonces y hablábamos de coyuntura, mucho. Semanalmente nos ponían a elegir noticias y analizarlas y a sacar como frases claves, ideas principales, ideas secundarias. Todo eso al final confluye en lo que yo quise hacer con mi vida y Okay. lo que he querido hacer desde siempre,
que es servir. Para mí la política significa eso, ¿no? Servirle a otros, servirle a la comunidad, cómo podemos a través de la política generar generarle una mejor calidad de vida a las personas. ¿Sí? Eso es lo que siempre he creído y siempre me involucré en temas y en organizar cosas y en defender los derechos en el colegio, luego en la universidad. Entonces, más o menos Claro, ese es como el todo, inicio y como el todo te fue trasegar y tiene que formando. ver con la familia y el colegio. Todo te fue Dime. formando al final, todo te fue añadiendo nuevos pensamientos, ideologías, sentidos, pero hay un momento, Sí. yo creo que, no sé, hablo yo a título personal y más en Colombia, que te das cuenta que querer ayudar o querer hacer cambios también pone en riesgo tu vida. ¿En algún momento sentiste eso y hubo como ese pensamiento de dejarlo todo por eso o nunca se te ha pasado por la cabeza? Claro que se ha pasado por la cabeza, pero no por mí, sino por las personas que están alrededor mío. No solamente las personas que me siguen, sino obviamente mi familia, mis seres más queridos, mis amigos. Eh, la verdad son ellos y ellas quienes más piensan en lo que me puede pasar que yo. Yo sé que eso pasa en este país, ¿sí? Yo nací en Bogotá justamente hace 30 años. Nací aquí en enero de 1990 porque nosotros somos desplazados de la violencia, somos desplazados por la acción política de mi papá, porque él fundó el Sindicato de Trabajadores, como tú lo habías dicho hace un rato, y fue presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Francisco de Paula Santander en Ocaña, pero además fue uno de los líderes del paro nororiental, en el que pararon 7 departamentos del país. Y esas dos circunstancias generaron que nosotros tuviéramos que venirnos obligados a Bogotá para salvar nuestras vidas porque ya habían asesinado y amenazado a muchos compañeros de mi papá y a sus familias. Entonces, digamos que yo sé y lo sé de primera mano que eso pasa en este país, que quienes se movilizan por los derechos, quienes hablan son asesinados, pero además no solamente asesinados, sino que son perseguidos y violentados de muchas maneras, ¿no? Que buscan intimidarnos desde lo jurídico, desde lo psicológico, lo Lo moral. emocional, con nuestras familias. A mí me lo han hecho todo, de esto que te estoy hablando todo, menos Ok. matarme, y me han amenazado y estoy amenazada de muerte y tengo unas medidas muy, si se quiere, insuficientes porque tengo riesgo extraordinario según el CERREM. El CERREM es como una mesa donde se reúne el presidente, el Ministerio de Defensa, todas las entidades que tienen a cargo la seguridad del país y determinan el riesgo, el nivel de riesgo de cada persona. Y una persona, un ciudadano del común, tiene un riesgo ordinario y quienes tenemos otro tipo de riesgo somos extraordinarios. Y yo no tengo las medidas suficientes porque en este país la UNP sirve solo para darle camionetas para que vayan a defender al preso en el ubérrimo a quienes no las necesitan. Entonces, bueno, en eso estamos, sí, yo sé que hay riesgos, entiendo que hay riesgos, todo el tiempo los conozco, me ha pasado, ya me han amenazado, todo el tiempo me escriben cosas en redes, por donde te puedas imaginar, pero, pero yo considero que eso es lo que buscan, intimidarnos y que tengamos miedo. Y creo que este país merece tanto que, sí, que digamos, continuemos y construyamos realmente lo que significa la paz, que es que podamos dirimir nuestras diferencias sin matarnos. Al final de cuentas, eso es lo que resume. Entonces, Claro. yo creo que todo vale la pena porque eso pase y porque tengamos por fin la dicha de vernos los unos a los otros, reconocernos en la diferencia y no matarnos por eso. De verdad estoy bastante, no sé, como en éxtasis con las palabras que estás diciendo porque de verdad me identifico mucho. Yo admiro mucho tu corriente, digamos, de pensamiento, no de política, no se trata de partidos, se trata de tres colores que están en una bandera y que representan a una nación, a un país. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es lo que le falta al país, personas como tú, personas como muchas otras que sigo y que he visto que tratan de buscar lo mejor para todos y no solamente para unos pocos. Entonces yo te felicito por lo que haces, de Así es, verdad, y es muy admirable. muchas gracias. Yo de verdad
también tengo mi Ujú. postura política. Lastimosamente estoy lejos del país. No soy un exiliado por la violencia, pero soy un exiliado por el sistema que nunca me permitió desarrollar todo lo que Mm, quería hacer en mi país. Y bueno, más o menos entiendo cómo es la vaina, así es. pero bueno, eso es Esa es otro. otra forma de desplazamiento, ¿no? Esa es otra Exacto. forma de desplazamiento, porque incluso a nivel interno, tú te fuiste del país, pero a nivel interno pasa mucho. Es decir, que tú puedas salir de tu municipio, de tu región, de tu ciudad, lo que sea, y te toque venirte, no sé, a Bogotá, voy a hacer cualquier cosa, o a cualquier ciudad más grande cercana, porque no existe educación de calidad y a la que puedas acceder, y pública, cupos, lo que sea, cerca a ti. Yo creo que eso también es una manera de desplazarte, ¿no? La falta de Claro. oportunidades, de todo. Yo te cuento, aquí creo que no lo he contado, este es el episodio 31 ya y no he contado casi cosas mías, pero voy a tirar un dato. Yo, digamos que tuve la fortuna de nacer en una familia acomodada, trabajadora, que me pudo dar una buena Ujú, educación, un buen colegio, una buena universidad. Además de eso, me dio más porque me eduqué en el exterior, en Barcelona. Pero lo que decía de la falta de oportunidades porque el sistema no está diseñado para darte garantías laborales. Yo busqué por un tiempo un ujú. buen trabajo y nunca lo conseguí. Y lo que hice fue decidirme dejar el país para encontrar otros rumbos. Y a eso me refiero. Y si yo que pude tener la fortuna y Ujú. la bendición de educarme bien, ¿qué se espera de muchas personas que no tienen ese acceso? Entonces ahí Así es, es la crítica mía de la educación. Primero eso así y es. vamos viendo. Bueno, Bueno, y también hay muchas cosas que hacer con la educación formal. sí, Y, muchísimas. y yo siempre he dicho una cosa, Andy, quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar en una universidad o tener educación formal, justamente por esa razón, así tengamos que hacer sacrificios para haberlo logrado, o si me hago entender, así haya sido difícil por X o Y circunstancia, la que sea, cualquiera. De pronto no por dinero, sino por los esfuerzos, por una cantidad de cosas que hay que pasar. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir exigiendo y seguir luchando porque el sistema de educación, el de salud también, pero el de educación cambie, y porque haya acceso y porque haya garantías, porque haya oportunidades para todos y todas, a quienes quieran profesionalizarse, por ejemplo. Así es. Totalmente de acuerdo porque lo que pasa en Colombia es que los políticos o esa clase política, digamos, la que tú contabas ahorita que tiene el poder de todo, ha privatizado los derechos y no son servicios, son Ujú. derechos. Ahí nace todo y Así parte todo. Entonces, es, bueno, completamente, ahí estamos luchando para que algún día cambie. que así sea. Seguimos aquí recorriendo tu vida. Bueno, eh, mucha gente te tilda de mamerta, mejor dicho, yo que te he seguido hace un tiempo, creo que tiene una resistencia, no sé, hecha no en China, en otra parte mucho más resistente, porque no es fácil lidiar con tanta crítica, con tanta, digamos, como diría el innombrable, eso sí es sicariato moral, querer amedrentar y Total. atentar contra ti y sacar cosas que no tienen nada que ver con tu profesión. Y ahí es donde va mi pregunta. ¿Qué tanto te afectó en un principio y cómo has hecho para reforzar como la piel y que ya no te dé tan duro como antes, me imagino? Mira, yo siempre que estamos hablando de estos temas, porque además últimamente he conocido casos de personas que se sienten, o sea, que están muy mal emocionalmente y con ganas de retirarse del asunto porque no lidian, no son capaces de lidiar con lo que esto representa y con lo que esto significa. Yo llevo ya más de 10 años, he sufrido unos matones que tú no te alcanzas a imaginar. O sea, de ser tendencia muchas veces incluso en un mismo día, de estar entrevistada en todas las mesas de radio más importantes, la Blue Radio, en un mismo día, todas las mesas de radio, con los ataques tan feroces, de salirnos en Top Secret de Noticias 1 o 2 veces cuando trabajaba con Petro, pero unas cosas personales, ¿no? Pero además de los medios de comunicación y la exposición en los medios de comunicación, en las redes sociales también los matoneos, también incluso
han pasado hasta mi vida laboral, hasta presionar a un jefe mío para que yo renunciara a un contrato en la Agencia Nacional de Tierras, y sucedió, y lo hizo Darcy Quinn, que no lo había dicho nunca en ningún medio, pero sí se lo dije en Twitter, lo hizo Darcy Quinn. Y tuve que renunciar a ese trabajo que era en ese momento muy importante para mí, porque implicaba generar o montar, pues, la Agencia Nacional de Tierras, estaba en sus cimientos, que prácticamente era era un resultado de los acuerdos de paz. Entonces significaba mucho para mí. Y estaba haciendo un excelente trabajo por lo demás. Entonces, ellos nunca preguntaron, ella y sus amigos periodistas muy reconocidos de este país nunca preguntaron si yo estaba haciendo un buen trabajo, sencillamente no querían que yo estuviera ahí y punto, ¿no? Porque tenía para ellos una relación con Petro, una relación política con Petro. Y luego ahora está no solamente lo laboral, lo que te digo mediático, sino también lo personal. Entonces, como soy mujer, porque ese también tiene otra carga, ¿no? Soy una mujer joven, soy mujer, soy de izquierda en Colombia, soy oposición. Entonces, todo esto tiene un componente más de vulnerabilidad dentro de la política, porque es que las mujeres en este país, pues obviamente seguimos siendo una cultura muy patriarcal, política patriarcal, y las mujeres que tenemos una voz propia, además que tenemos criterio y que lo hemos demostrado, porque es que yo llevo 10 años, a mí acá me pueden decir que es que han dicho incluso que yo fui la amante de Petro, algunos. Otros decían que es que la mayoría decía que es que yo era la nuera de Petro, que yo era la novia del hijo de Petro. Entonces se meten con la sexualidad y con la feminidad nuestra para golpearnos. Es muy fuerte, ¿no? Porque es decir, ustedes no llegaron ahí porque sean inteligentes, porque tengan criterio, porque tengan capacidades, ustedes llegaron ahí porque se acuestan con X, con Y, porque tienen una relación con X, con Y, es decir, siempre poniendo de presente que la política patriarcal significa que nosotras obedecemos y que allá nos ponen. Y no es así. ¿Sí? No es así. Sí es así digamos, en las derechas, en lo que pasa con gente como Marta Lucía, no estoy diciendo que sea porque se han acostado de XY, ahora no me van a malentender, sino, pero sí las han puesto a cumplir ahí un papel y a obedecer, ¿no? Entonces, aquí hay un tema súper complejo, como te digo, que tiene toda esa carga que te estoy contando y que para poder tener el cuero duro, como decía Guillermo Asprilla, exsecretario de gobierno de Gustavo Petro en la Bogotá Humana y papá de Inti Asprilla, mi partner político, mi equipo político, él nos decía, hay que tener cuero duro para hacer política. Si usted cree que no tiene cuero duro para hacer política, no la haga, porque va a ser muy difícil, se le van a meter, además, cuero duro desde nosotros, que somos antiestablecimiento, ¿no? Que no pertenecemos a esas familias, que no tenemos apellidos prestantes, pues, de esta gente que ha manejado, las élites que han manejado el país, que no tenemos detrás los grandes grupos financieros que nos financien las campañas, que nos financien a nosotros. Para nosotros eso es muy difícil, entonces por eso tenemos arremetidas de los medios de comunicación, arremetidas de los bancos. Cuando hice no al Grupo Aval, por ejemplo, ¿no? La arremetida que tuve el superintendente financiero y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue eso justamente, y tratar de intimidarme, que me iban a denunciar penalmente por pánico económico, por decirle a la gente que tuviera dignidad y que sacara la plata de los bancos y del fondo de pensiones de Sarmiento Angulo, ¿no? De Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, la arremetida es muy grande y tener cuero duro, Andy, no significa que nos sintamos. No significa que nos sintamos miedo, no significa que nos sintamos dolor. Claro que nos duele. O sea, ¿tú crees que no duele que se le metan con la familia a uno, que se le metan con la pareja, en el caso de tener, que se le metan en lo más profundo de uno? A mí me han dicho, mira, que robé en la universidad, que me echaron de la universidad, que, mejor dicho, que no han dicho de mí, que no han dicho. Y sobre todo, te repito, el tema de la feminidad. Entonces es fácil decir, es que es una prepago, y lo asocian con los temas sexuales y con la intimidad y con que las mujeres en política conseguimos cosas de esa manera. Pues claro que eso duele, pero la manera de nosotros blindarnos, yo creo que uno es teniendo siempre claro hacia dónde vamos. Para mí, lo claro y lo que tengo muy claro es que yo sé a dónde voy porque sé de dónde vengo. Yo soy clase media, vengo de clase media trabajadora, mis papás lo son.
sé qué es lo que quiero defender y tengo la plena convicción de para qué estoy aquí, ¿sí? A mí me Claro. han querido comprar con puestos, con curules, con avales, con lo que tú quieras, ¿sí? Es que Y yo lastimosamente no he la aceptado derecha, porque para mí eso, un cargo, no es un fin, es un medio. Y en la medida de lo posible, yo siempre he buscado llenarme de más conceptos, seguir estudiando, seguir haciendo, generando valor político, haciendo un proceso. lo que te quería decir era poner un ejemplo que lastimosamente la derecha o el poder político colombiano utiliza esas artimañas para desprestigiar el valor de cada persona. Como mujer, obviamente, es mucho más duro por la sociedad en la que vivimos, como por ejemplo Claudia López. Yo a Claudia López, digamos que yo no comparto muchas ideas que ella tiene, pero no la voy a atacar que Ujú. porque por su orientación sexual y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ellos sí usan ese tipo de estrategias que no tienen nada que ver, pero lastimosamente la misma masa que los pone allá por falta de educación Ujú. se deja llevar por ese tipo de noticias. Entonces, las ideas son una cosa y tu vida personal es otra. No tiene nada que ver. Sí, y la vida personal es otra hasta cierto punto, ¿no? Porque mira el caso de Marta Lucía Ramírez. Nunca le dijo al país, nunca le contó al país que sacó a su hermano por una fianza, el hermano que además reclutaba mulas entre Miami y Aruba. Entonces yo creo que sí hay cosas, ¿no? O sea, la vida personal Si no afecta lo es político. personal hasta que afecta a lo público y lo Exacto. político, ¿no? Entonces es importante, pero ahora que se quieran meter en tus sábanas, con quién duermes, con quién no, con Exacto. quién, ¿sí? Y que además quieran decir que tú consigues algo por esos medios, me parece que es completamente, no solamente abusivo y machista, misógino, sino que además es triste que eso suceda, digamos, en términos del debate político sano y de lo que deberíamos hacer. Yo lo que hago generalmente, primero me aferro a lo que te decía, como a mi convicción, a mi vocación, a lo que yo quiero hacer y hacia dónde quiero ir, ¿no? Yo sé que yo voy a ir por un cargo de elección popular en algún momento. Yo sí considero que los activistas debemos entender que no nos podemos quedar solo en el activismo. No todos, pero algunos sí deberíamos ir por las instituciones, por los cargos de elección popular o los cargos como funcionarios, lo que sea, pero lo debemos hacer porque si no les vamos a dejar, les vamos a seguir dejando servir a las instituciones a los mismos y a las mismas. Entonces, los que hemos luchado tenemos que ir a formarnos y prepararnos y llegar allá, ¿cierto? Claro Y que lo sí. otro que hago, Andy, es que yo me meto, yo me baño con sal marina, yo me creo en Los Ángeles, hago un montón de cosas diferentes. Yo soy católica de, digamos, de Tradición. formación, ¿no? Ajá. Estaba en un colegio católico, pero en lo que crea y en lo que sienta que me hace bien, hago reiki, hago de todo para limpiarme las malas energías, mejor dicho, hago de todo un poquito. También hablar con Técnicas. otras personas, un psicólogo, lo que sea es importante, un confidente, pero uno tiene que hacer de todo para tratar de estar bien porque los ataques son muy grandes y son de todo tipo. Así es. Hoy hablando de ataques y de cosas que dan risa, tú te fuiste viral la primera vez, digamos así, que el país recuerde, cuando fue el debate en la tele letal con Natalia Bedoya. Cuéntame esa experiencia. Bueno, no, Bueno, no fue la primera vez, la no, o verdad, sea, digamos, digamos, pero bueno, sí, digamos a nivel no reciente, político digamos, reciente. reciente con alguien del uribismo así, y también otra imagen, digamos, la imagen femenina de ellos, por decirlo así. Entonces, ¿cómo fue esa Sí, experiencia y recientemente, qué fue digamos, tu punto de vista? recientemente porque fue hace 2 años, fue hace como 2 años o 3 años. Sí, creo que fue la peor decisión, fue la peor decisión porque yo no la conocía. No esperaba que nos fueran a hacer eso, como a compararnos de manera tan machista. ¿Qué más te puedo decir? Porque pues hablaban de un debate de ideas y ahí no hubo ningún debate de ideas, aunque en la hora y media que grabamos sí hubo cosas muy interesantes, pero lo editaron de una manera horrible y siempre lo he dicho, en todas partes lo editaron terriblemente. Y pues no sale como realmente quién soy yo que pienso, sino una comparación burda como entre dos mujeres, que además no tienen comparación, porque
porque la carrera de cada una es la carrera de cada una, y cada una mira cómo la vive, y cada una no deberían estarnos comparando como mujeres, menos físicamente, que es a lo que se han dedicado. No voy a hablar de la de ella, yo creo que pues cada quien, digo, hace lo que le parece, pero la mía ha sido una carrera en donde me la he jugado toda, he sacrificado muchas cosas de mi vida académica, personal, familiar, de todo, en donde me la he jugado con consecuencia y con coherencia por las cosas en las que creo, las ideas en las que creo, porque me la he jugado en contra del establecimiento, de los bancos, a favor de la paz, contra la corrupción. Me la he jugado toda, por la unidad con el país primero, por la unidad de los sectores alternativos, y haciendo política en la calle con la gente, no tuiteando, o sea, tuiteando, yo soy buena tuiteando, la gente me sigue, tengo una influencia que llaman y demás, y por eso nos perfilan también en el gobierno, pero mi manera de hacer política y de hacer activismo está en la calle con la gente, haciendo pedagogía, vamos a colegios, hacemos sensibilización sobre el asesinato de líderes sociales, sobre la consulta anticorrupción, se me escapan, o sea, la cantidad de cosas que hemos hecho por los humedales, hemos hecho muchas cosas durante estos más de 10 años. Digamos Excelente. que yo no surgí por tomarme fotos con políticos, ni porque un político me trajo a la política, sino yo surgí por organizarme con ciudadanos y hacer políticas de la ciudadanía, y empecé a ganar valor político, y eso fue lo que me generó que Petro me invitara a trabajar en su alcaldía, ¿no? Es muy diferente, eso es muy diferente, tener un valor político propio y que alguien te invite a ser parte de algo, o que sí, y ahí empiezas a construir. Ahora digo, no me he hecho sola, me he hecho gracias a eso, a las No, redes de sí, sí, apoyo, a sí, los sí, ciudadanos y obvio, demás. obvio, pero tienes tu valor, que es diferente Ajá, a lo que inventan por ahí, que tu valor es por otro lado, no por el trabajo que has exactamente, hecho. Oye, que exactamente. hablas de tantos proyectos que has hecho, hay uno que es como tu bandera, que se llama El País Primero. Explícale a esas personas que aún no saben qué es El País Primero, en qué se basa y qué estás haciendo en estos momentos en ese proyecto. Claro, el proyecto El País Primero era una campaña que, bueno, después de hacer muchas cosas, en el 2018 empecé porque fue realmente algo no digamos como equipo, después se generó el equipo, empecé a notar que la gente estaba necesitando, o sea, que queríamos ganar, obviamente, que el uribismo se estaba organizando, que el establecimiento lo mismo que nos pasaba siempre, y que necesitábamos ganar realmente la presidencia. Y empecé a notar que la gente quería como que se unieran, pero nadie decía nada, como que no había algo que quisiera juntarlos. Y entonces yo había escrito muchos tweets sobre el tema, no sé qué, y había gustado mucho. Entonces yo, con alguien más en ese momento, cogimos los tweets y empezamos a generar como un libreto. Y del libreto salió un video. Y del video llamé en 2 días a unos amigos, nos encontramos en un parque acá, de hecho muy cerca donde vivo. Ahí en ese parque hicimos el video se viralizó, lo que hicimos fue tomar 3 trozos de la bandera, los 3 colores, y le entregamos un mensaje directo a Humberto de la Calle, a Gustavo Petro y a Sergio Fajardo, diciéndoles: necesitamos que se pongan de acuerdo, básicamente, necesitamos que se pongan de acuerdo, que salga un candidato único y vamos a votar por él porque necesitamos salvar la paz, la educación, como todo el mensaje. Y eso se viralizó de tal manera que se empezaron a crear grupos del País Primero por fuera del país, en diferentes países, dentro del país, o sea, una locura. Y la gente empezó a movilizarse y nosotros empezamos a hacer muchas acciones diferentes para intentar juntar. Digamos que entendíamos que había unos intereses de los candidatos, que algunos no querían unirse, que muchas razones, pero para nosotros era muy importante llevarle ese mensaje de esperanza a la gente, y así lo entendió la gente, esa necesidad de juntarse, y la gente empezó también a exigirlo, la gente empezó a movilizarse, empezamos a hacer el café de las vices, por ejemplo, eso fue muy mediático, juntamos a las candidatas vicepresidenciales, Claudia no fue por unas razones ahí, no vale la pena ahorita hablar de eso, y hicimos bicicletadas, hicimos lo que tú quieras, y en las calles le contamos a la gente por qué había que votar por el que quedara, porque al final, como no se juntaron, empezamos entonces a hacer acciones para que la gente entendiera de manera pedagógica que era muy importante que votáramos por el que quedara entre esos 3 en segunda vuelta.
Y entonces empezamos a hacer lo que te digo también en calles, bueno, cuánta cosa nos inventamos para apoyar a la Colombia Humana, a Gustavo Petro y Ángela María Robledo. Y bueno, al final, 8 millones de votos, más de 8 millones de votos en un país donde un candidato alternativo apenas había pasado, ni siquiera había pasado una segunda vuelta y apenas había tenido 2,5 millones de votos. Yo creo que es una victoria muy importante. Lástima que no pasó. Teníamos razón, lástima tener que decir que no tenía razón, porque no quisiéramos tener razón en términos de muertos, ¿no? Nosotros les habíamos dicho, esto se va a disparar, la guerra va a volver, van a seguir matando líderes y lideresas sociales, y es lo que está sucediendo, y la represión es a toda medida, a toda escala. El abuso de poder no solamente es de las fuerzas militares, sino también de la policía, de la fuerza pública en general, que además tiene un dogma muy cercano al del uribismo, ¿no? Y por eso lo legitiman, y el acaparamiento del poder, de los poderes, el legislativo lo tienen casi todo, el ejecutivo lo tienen, quieren acabar con las cortes todo el tiempo, están mandándoles ataques, tienen la fiscalía, tienen la procuraduría, tienen todo, quieren todo y quieren atacar nuestros derechos democráticos todo el tiempo. Entonces, eso era lo que queríamos evitar. Entonces, el País Primero se convirtió no solamente en esa campaña, sino que se convirtió en una organización, es una corporación hoy en día, ya vamos a cumplir 3 años, y nada, es divino, por ahí han pasado jóvenes fabulosos, fabulosas, se constituyó en una escuela de formación política prácticamente, porque lo que nosotros hacemos es impulsar causas políticas y sociales, y hacemos pedagogía en las calles, y hacemos pedagogía en colegios, en instituciones, en donde toque, tenemos incidencia política, hacemos lobby en el Congreso, tenemos, mejor dicho, una cantidad de espacios muy chéveres, muy interesantes para apoyar causas, para promover, y nos inventamos cosas. Entonces, recientemente, por ejemplo, salimos a hacer perifoneo por toda la ciudad sobre las masacres que estaban ocurriendo, que están ocurriendo, a nombrar para no olvidar, le llamamos así, nombrar para no olvidar, y salíamos nombrando a cada joven asesinado, su edad. Para nosotros, en definitiva, Andy, pues es muy importante seguir haciendo activismo, seguir organizándonos como ciudadanos, y somos eso, un grupo de activistas interesado en transformar el país y en hacer incidencia política. Ahora que hablas de que esta campaña del País Primero, por decirlo así, o este activismo con esto sigue y continúa, te hago la pregunta, o mejor dos preguntas en una. Eh, ¿Cómo ves las elecciones de 2022 con lo que estás haciendo, y cuál es tu candidato o cuál sería tu candidato? Bueno, no puedo decir cuál sería mi candidato, primero porque está muy temprano, segundo porque soy funcionaria, Ok. pero como veo el escenario, lo veo complicado, pero no imposible. Yo creo que tenemos que hacer todo lo que hicimos en el 2018, pero más esfuerzos, y además hoy, lastimosamente, porque es lo triste, hoy hay todos los argumentos para decir lo que decíamos en el 2018. Hay todos los argumentos para empujar y para exigir una coalición, una gran coalición. Entonces yo creo que hacia allá tenemos que empujar todos y todas, que los líderes políticos y lideresas también tienen que tener, digamos, quienes lideran los partidos, las organizaciones en general, tienen que tener mucha grandeza para tratar de entender que acá no importan los egos, no importa absolutamente nada. Acá hay una sola máxima que debe ser combatir democráticamente y en las urnas al fascismo que representa el uribismo y todos los que lo rodean. Yo creo que eso, o sea, acá, ¿qué es que las ideas? ¿Qué es que? Sí, las ideas son importantes, y los acuerdos programáticos serán muy importantes, sobre todo en 2018, y por eso nosotros estábamos tratando de juntar pues, qué es lo que nos une, cuáles son las ideas programáticas, pero hoy yo creo que la única idea programática real es combatir democráticamente el fascismo, porque es que nos están matando a todo nivel y en todo el país. Entonces yo creo que eso ya deberíamos dejarlo a un lado, y necesitamos grandeza de los líderes y lideresas políticos, y necesitamos también grandeza de todos y todas los que nos sentimos identificados con los sectores alternativos, porque la gente no entiende, no comprende todavía lo importante que es sus reacciones críticas, pero responsables también desde las mismas redes sociales.
los seguidores de estos políticos. Yo siento que eso parece, ¿no? Atizando, ¿no? Como echando leña al fuego y entonces como vitoreando a ver quién se da más duro con quién. No, yo creo que aquí tenemos que entender que hay gente allá afuera que está poniendo el pecho a la violencia, a las violencias, y que a todos nos está repercutiendo eso de alguna manera en nuestras vidas. Mira esta crisis del COVID. ¿A quién ha ayudado este gobierno? ¿A quién? Pues a los amigos, a los financiadores, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a Bianca, a las EPS, a los grandes agroindustriales, pero a la gente de a pie, ¿quién la ayuda? Mira lo del Congreso, las mayorías gobernistas le quitaron la posibilidad o pues de alguna manera erradicaron la posibilidad de que se le ayudara a 550,000 microempresas con la nómina, ¿no? Y eso que generaba, pues generaba poderle ayudar a los trabajadores y trabajadoras finalmente de esas MIPIMES, ¿no? Claro. De la Que generan economía 64% naranja. del trabajo, que generan el 64% del empleo formal en Colombia. Sí. Es a veces macondiano ver lo que pasa. Ni Gao hubiera escrito este tipo de historias, pero son verdad. Esas cosas que vivimos en un estado social de derecho en teoría, pero en la práctica es totalmente diferente, que, Uh-huh. que nos escudan con el cuento de las manzanas podridas, que lo más importante ahora es ver si Uribe sale libre o no y que el resto de cosas que han pasado se tapen con un dedo como si no pasara nada. De verdad es sorprendente y eh, yo soy de los que creo que debería haber un cambio. No me interesa el partido Uh-huh. político. Si es la izquierda y lo va a hacer bien, que lo haga bien. Si es el centro, que lo haga bien. Si la derecha cambia, que lo haga difícil, que lo haga bien. Pero lo importante es el colectivo y es lo que la gente no ve. Y lo que hace es Sí, polarizar y haber así más es, división que unión. Eso es lo que así creo es. yo. Mira, también quería meterme con un tema muy fuerte o que últimamente se dio, que es lo que pasó con Vicky Dávila, que lo llamó incendiarios y llamó a un cierto grupo de activistas y de líderes políticos o personas que están involucrados en esto como incendiarios y como personas que no sé, que son bodegas y ese tipo de cosas que inventan los medios tradicionales. ¿Cómo te tomó esa noticia y cómo la ves? Pues no me tomó por sorpresa porque Vicky Dávila desde el 2013 a mí me llamaba en vivo cuando ella trabajaba en la FM con Natalia Springer. Ella me llamaba la líder de la pandilla Ok. en vivo y al aire, pues. Entonces, a mí nunca eso me ha tomado por sorpresa y de ella menos porque ella siempre ha sido gobernista y ella siempre ha sido parte del establecimiento y sabemos también los vínculos familiares con castas políticas, con casas políticas también muy cuestionadas por presuntos vínculos con paramilitarismo y con corrupción. Entonces no me parece para nada sorprendente. Bueno, ahí lo escucharon ustedes. Eh, Mafe, bueno, para ir cerrando, porque sé que tienes cosas que hacer y todo esto, es un tema muy importante que me gustaría que si puedes responder, lo respondieras, si no, obviamente estás en todo tu derecho. Eh, ya lo tocaste aquí, dijiste que querías en un futuro involucrarte en política, tener un cargo, digamos, en ese nivel. ¿Cómo te gustaría dar el primer paso? No sé, Cámara, Senado, o todavía no tienes nada definido. Eh, digamos que todavía no es una decisión plenamente tomada o sea publicado o algo así, no puedo, justamente yo soy funcionaria, pero yo sí creo que hay que pensar en que quienes hemos estado de una manera consistente, coherente y consecuente haciendo un trabajo desde el activismo y desde diferentes esferas de lo político y de lo público, desde la ciudadanía y demás, sí tenemos que ir pensando en cómo hacer para que en el 2022 seamos mayorías. Pase lo que pase hacia la presidencia, quede un alternativo o queden los de siempre, los y las de siempre, al final necesitamos un Congreso y lo hemos venido notando, digamos que el Congreso ha crecido y hay una cantidad de gente ahora espectacular, joven, de ideas renovadas, de mucho trabajo, que hace muchas cosas en la bancada alternativa, en la bancada de oposición, pero es insuficiente.
las mayorías las siguen teniendo ellos y ellas, y mientras eso siga sucediendo no va a haber un control político serio, no va a haber cambios estructurales, los cambios que necesitamos. Imagínate que mañana llegue un gobierno alternativo con un Congreso en contra. ¿Cómo hacemos para hacer los cambios, por ejemplo, electorales, políticos, en el tema del sistema político? ¿Cómo hacemos para cambiar la salud, la educación estructuralmente? No se podría. Entonces yo creo que hay que pensar en el Congreso de la República y vamos a ver si estamos listos, y yo creo que ya estamos preparados, ya estamos listos, yo estoy lista para asumir algo como eso, pero vamos a ver si se dan todas las cosas y las circunstancias para llegar allá. Ok. Si yo te pregunto ahora mismo que le digas un mensaje a las personas en general, ¿por qué debe haber un cambio en Colombia? Que le digas, no sé, resumidamente, ¿por qué debe haber un cambio en Colombia? No importa el partido que sea o las personas que vean esto. ¿Qué les dirías? Yo tengo, me voy a quitar esto para que se vea, yo tengo en el brazo, acá me lo hice hace poco, tengo acá una consigna que dice, ante todo, dignidad. Yo creo que a los colombianos nos han quitado tanto, 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 como dice esa frase famosa, que nos han quitado hasta el miedo. Y sí nos han quitado el miedo, pero yo creo que algo que no nos pueden quitar nunca también es esto, y esto hay que reivindicarlo, la dignidad. Entonces, cualquier injusticia que haya sobre cualquier persona, no importa su ideología, no importa su color político, su preferencia sexual, no importa nada, mañana esa injusticia puede recaer sobre nosotros o sobre alguien que nosotros queremos. Entonces, yo creo que siempre tenemos que luchar por eso, por un país más justo, más igualitario en términos sociales, en términos de equitativo, en términos de oportunidades. Porque como te decía hace un rato, digamos, quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar y ya tenemos un diploma, pues bueno, listo, chévere, yo me voy a hacer mi vida y demás, pero yo creo que aquí hay que luchar para que más personas puedan hacerlo en igualdad de condiciones, para que estudiar sea un derecho. Mira lo que está pasando con el COVID, ¿no? Con el COVID nos hemos dado cuenta que si el sistema de salud colapsa, no importa cuánta plata tengas para pagarte la prepagada, ¿verdad? No importa cuánta plata tengas para pagar el médico privado. Si no hay camas en la UCI, te mueres. Exacto. ¿Sí? Te mueres como cualquier otra persona que no tiene un peso en el bolsillo. Entonces, aquí hay que pensar un poco más en términos estructurales, pensar en lo básico, en esos derechos básicos, servicios y derechos básicos que debemos tener como ciudadanos para podernos desarrollar, y en igualdad de condiciones, como te digo, con justicia social. Bueno, si tuvieras que recomendarle un libro a alguien o el libro que te haya marcado a ti, ¿cuál sería? Los dos de Lakoff, tengo dos de Lakoff que me encantan. Uno se llama No pienses en un elefante y el otro se llama Puntos de reflexión, manual para el progresista. Ok. Porque ahí Y, entienden muchas cosas de lo que pasa. okay, y una película que tú digas, esta es la perfecta. Te Uy, la puse. Está difícil, ¿cierto? las películas, a mí siempre me preguntan eso sobre películas, me queda súper difícil, porque no se me viene como una a la mente, porque son tantas, tantas. O una Bueno, a mí me reciente. encanta La noche de los lápices, Ok, que no es nada buenísimo. reciente, no es nada No, reciente, pero me gusta mucho La noche de los lápices porque justamente habla sobre la época de las dictaduras. Entonces, y les recomiendo un documental si quieres, que también es muy claro, reciente y yo creo que habla mucho sobre lo que nos dilo, pasa dilo. hoy en día a nosotros, y es El silencio de los otros. Véanlo, está en Netflix, es espectacular, habla sobre las víctimas de Franco, sobre lo que han tenido que pasar, y yo siempre hago el símil con lo que nos pasa en Colombia. Yo no quisiera que Álvaro Uribe Vélez se muriera sin darle la cara al país y sin decir la verdad, como lo hizo Franco. Y quisiera también que las víctimas, no solo de Álvaro Uribe Vélez, sino de este sistema que han creado esos mismos y esas mismas que tienen esos intereses en la guerra, es que no quisiera que sus víctimas se murieran sin saber qué pasó con sus seres queridos, se murieran sin saber dónde están sus hijos, sus hijas, que las madres de los falsos positivos de Mafapo, que es la camiseta que normalmente llevo puesta, no supieran, no tuvieran verdad y justicia para sus hijos.
Eso es lo que no quisiera que pasara en este país. Yo no creo que todo se solucione con cárcel, yo creo que aquí hay que hacer de hecho una reestructuración a la política criminal del país. No se soluciona con cárcel, se soluciona con verdad y con justicia transicional, ¿no? Contando la verdad, eh, creo que eso sí sana mucho como sociedad. Como la escucharon, como la vieron, ella es María Fernanda Carrascal, activista política, asesora legislativa de la Cámara de Representantes, y pasó por aquí, por la esquina, contándonos de su vida, de, de lo que le gusta, de lo que hace, de todos estos proyectos y todas estas cosas que día a día hace por el país, que día a día hace para cambiar y tener una sociedad mejor. Para mí ha sido un placer, Mafe, de verdad que haya pasado por la esquina. De verdad te agradezco por tu tiempo. Fue bastante complicado por los horarios, por muchas cosas, pero lo hicimos y de verdad espero Lo hicimos, lo logramos. en un momento que vaya por Colombia a dar una segunda parte o que pueda Claro contar que sí. contigo en otro Acá te momento. espero. De verdad, mil gracias. Y a Ajá. todos ustedes que nos escucharon en los diferentes streaming de audio, gracias por estar ahí. Recuerden que pueden seguirnos también en las redes sociales que aparecen en pantalla, también en mis redes sociales personales y en YouTube. Suscríbanse, denle a la campanita y con eso apoyan a la esquina. Ella fue María Fernanda Carrascal. Este es el episodio 31 de la Esquina Podcast. Nos vemos en un próximo episodio. Cuídense, pórtense bien, cojan la suave. Gracias a ti. Muchísimas gracias por la invitación.